En la temporada anterior, se mencionó una lista especial de muerte con los nombres de todos los monstruos de la ciudad. Varios asesinos han invadido la ciudad, acechando en secreto a criaturas sobrenaturales bajo la dirección de un misterioso personaje conocido como el Benefactor. La familia Wendigo y dos hombres lobo ya estaban en esta lista de objetivos a eliminar. Sin embargo, solo un tercio de la lista había sido descifrado. La parte restante requiere otra clave. Styles, al reconstruir los extraños eventos recientes, plantea la hipótesis de que el Benefactor es el misterioso personaje que robó más de $100 millones a la manada de lobos. Utiliza esta fortuna para contratar asesinos, con el fin de eliminar a todos los seres sobrenaturales de la ciudad. Uno de estos asesinos, el hombre sin boca, fue eliminado por Peter. Scott está seguro de que el nuevo asesino se escondía en la fiesta, y probablemente fue quien ordenó la cerveza. Lo que no se dan cuenta es que este nuevo asesino no es solo una persona, sino una pareja mortal. Mientras tanto, Liam, recientemente convertido en hombre lobo, tras ser convencido por Scott, pasa de ser un polluelo asustado a una potencia. Sus amigos comienzan a sospechar que está usando esteroides. Esa noche, hay un partido de práctica en la escuela contra la antigua academia preparatoria de Liam. Liam no siente más que odio por su antigua escuela, listo para aplastar a sus antiguos compañeros de equipo. Cuando revisa su palo de lacrosse en el vestuario, lo encuentra en manos de un extraño, que no es otro que Derek, allí para ayudar a Scott a poner en forma a su nueva recluta. Abrumado por la ira, los ojos de Liam se vuelven dorados y no puede controlar su naturaleza bestial, pero Derek lo somete en un solo movimiento. No es hasta que llega Scott que Liam se calma y se hacen las presentaciones. Sin embargo, Liam no está impresionado con Derek y se va enfadado. El nuevo recluta rebelde es un verdadero dolor de cabeza para Scott, quien finalmente comienza a entender lo difícil que fue para Derek en su momento. Derek está contento, diciéndole a Scott que Liam será un excelente alfa. Scott responde que aún no está listo y que Derek todavía tiene mucho que enseñarle. Derek insiste en que ya no tiene nada que enseñarle, diciendo que Liam tiene mucho potencial. Es un hombre lobo natural. Si la bestia interior es la fuente del poder de un hombre lobo, entonces la ira es la clave para desbloquearlo. Scott es demasiado indeciso, reprimiendo su lado bestial, lo que lo hace menos puro que Liam, pero Scott ve el potencial de Liam como una amenaza. Mientras tanto, Lydia agota todos los métodos posibles para descifrar el resto de la lista de muerte. Los poderes de una Banshee son misteriosos y complicados, con desencadenantes demasiado difíciles de predecir. Incluso en clase, Styles permanece absorto en resolver el caso mientras estudia las heridas de la víctima. Es interrumpido por el entrenador, quien lo golpea con un palo de lacrosse. En ese momento, Styles tiene un avance. Además del alambre caliente, hay otro asesino escondido en la escuela, esta vez con un palo de lacrosse que oculta un puñal. Styles sospecha que el asesino es un jugador de lacrosse, probablemente alguien del equipo. Scott y los demás revisan todos los palos de lacrosse de la escuela, pero no encuentran nada, ya que muchos jugadores usan su propio equipo. Durante el tumulto de esa noche, es muy probable que el asesino ataque de nuevo. Mientras tanto, la pareja mortal en el laboratorio de química prepara el azote del lobo amarillo, una toxina que puede paralizar incluso a un alfa sin ser mortal para los hombres lobo. Cuando llega el equipo de la academia preparatoria, un Liam enfurecido parece listo para pelear, deseándoles buena suerte de manera sarcástica. El capitán del equipo lo provoca, y el temperamento de Liam se enciende. El intercambio verbal casi lleva a Liam a transformarse, pero Scott y Styles logran contenerlo. Costó mucho esfuerzo calmarlo, y ahí descubren la verdad. Liam fue expulsado de la academia preparatoria por trastorno explosivo intermitente. Para un hombre lobo, este tipo de ira es tanto un estimulante como un veneno. Scott se da cuenta de que ha acogido una bomba de tiempo, pero la potencia bruta de Liam es innegable. Scott espera que Liam se quede en la banca, pero Liam se niega. Cuando Scott explica la historia de los asesinos, Liam menciona que sabe quién ordenó la cerveza en la fiesta, un estudiante de primer año llamado Garrett. Esa noche, comienza el tumulto, y Scott y su equipo vigilan de cerca a Garrett. Kira se une al equipo inesperadamente, y el entrenador está ansioso por usar sus talentos en otro lugar. La paciente mental fugada, Meredith, con los mismos poderes de Banshee que Lydia, es recapturada por la policía. Revela que buscaba a Lydia, pero nadie cree en sus habilidades, asumiendo que está loca. Derek y Chris van al cofre del tesoro de la manada de lobos. Durante la desaparición de Chris, buscaba a su hermana, Kate, quien se convirtió en hombre lobo de manera impactante. Como cazador de una familia de cazadores, Chris siente que es su deber encontrarla y, de ser necesario, matarla para restaurar el honor de la familia. Derek lo desaconseja, ya que tiene sus propias preguntas para Kate. Resulta que los ojos antes azules de Derek se volvieron dorados porque su fuerza está disminuyendo. Al perseguir al hombre sin boca, notó que sus sentidos de hombre lobo se debilitaban.
Antes del partido, Scott le pide al entrenador que ponga a Liam en la banca, afirmando su autoridad como capitán. El entrenador se ríe y lo ignora, diciendo que él es el entrenador. Scott afirma que Liam está lesionado, pero Liam atrapa una pelota con facilidad, haciendo que Scott parezca un idiota. En la comisaría, Lydia y Malia se encuentran con Meredith. Lydia la conoce lo suficiente como para darle un teléfono de inmediato, pero Meredith murmura que el teléfono no suena esta vez. Meredith no usa su método habitual para activar sus poderes de Banshee. En cambio, da una serie de números. En el campo, la academia preparatoria anota 2 goles, sin que Scott ni Liam usen su fuerza de hombre lobo. Sorprendentemente, Kira anota para su equipo, aunque el entrenador la penaliza por estar en fuera de juego, haciéndola sentarse en la banca. Dadas las maneras imprudentes pero astutas del entrenador, parece que reserva a Kira como un arma secreta. El partido se intensifica cuando Liam y Garrett chocan, obligando al capitán a abandonar el campo con una lesión. Mientras tanto, Garrett parece haber hecho un movimiento, pero Scott nota algo anormal. Revisa rápidamente si Liam tiene heridas, pero Liam está ileso. En la comisaría, los números de Meredith no son un número de teléfono. Gracias a un comentario casual de Malia, Lydia se da cuenta de que los números corresponden a las letras que forman el nombre de Aiden, uno de los gemelos hombres lobo. Esta es la segunda clave. La segunda página de la lista de muerte se desbloquea, y las 2 chicas la envían inmediatamente a Styles. Para su sorpresa, el nombre del capitán del equipo de la academia preparatoria está en la lista. En la enfermería, el capitán se da cuenta de que está paralizado. Resulta que también es un hombre lobo, y Garrett lo había apuntado desde el principio. Justo entonces, el asesino aparece, con la intención de cortarle la cabeza y reclamar la recompensa. Poco después, Scott llega y encuentra al capitán con vida, pero el asesino le tiende una emboscada por detrás. Ella esperaba hacer un gran golpe al derribar a un lobo alfa, cuya recompensa es mucho mayor que la de un hombre lobo común, pero subestimó la fuerza de un alfa. Scott atrapa el alambre caliente con facilidad. Aunque pueda tener dificultades en otras peleas, esto no era algo que una persona común pudiera lograr. Finalmente, Scott noquea al asesino. Mientras tanto, mientras Chris prepara sus armas, una vieja conocida de la organización de cazadores, la anciana, lo visita. Está allí para cazar a Kate, pero como Kate es su hermana, le advierte a Chris que no se ablande, recordándole el código del cazador. Al mismo tiempo, Lydia, en la comisaría, revisa los nombres de la segunda página de la lista. De repente, el ayudante entra, preguntándole si necesita que la lleven a casa. La primera reacción de Lydia es cerrar su computadora y decir que no. Echa un vistazo a la lista y ve el nombre del ayudante en ella. Esta lista está llena de seres sobrenaturales. Entonces, ¿qué tipo de criatura es el ayudante? No solo lo había ocultado bien, sino que su recompensa era extrañamente baja. Anteriormente, los 2 asesinos intentaron atacar durante el partido de lacrosse, y Scott capturó a uno de ellos. La segunda página de la lista de muertos fue descifrada, revelando el nombre del ayudante. Incluso capturada, la asesina no podía dejar de pensar en el ayudante. Su compañero, Garrett, logró escapar mientras el capitán envenenado de la academia preparatoria fue llevado discretamente al veterinario por los demás. Mientras el veterinario operaba, el capitán se resistía sin cesar. Styles no podía contenerlo, e incluso Derek, cuya fuerza estaba disminuyendo, tenía dificultades. El capitán se liberó, pero fue noqueado por un puñetazo de Peter. La fuerza del golpe de Peter fue inmensa, más potente que antes, algo que no pasó desapercibido para Derek. Mientras Derek se debilitaba, Peter parecía volverse más fuerte. Peter también notó el rasguño en el brazo de Derek, que tardaba inusualmente en sanar. Derek seguía desconfiando de Peter, mientras que este último parecía perdido en sus pensamientos. Mientras los 2 se evaluaban en silencio, el veterinario terminó la operación. El capitán no dejaba de murmurar la misma frase: el sol, la luna y la verdad. Los 2 hombres lobo asesinados anteriormente habían dicho lo mismo. Era el lema de una manada liderada por nadie menos que Satomi, la vieja amiga de la madre de Kira, aún viva. Mientras tanto, en la escuela, Scott se coló en el casillero de Garrett y descubrió una gran suma de dinero. Ocultó esta información a Liam, que estaba alerta, pensando que cuanto menos supieran sobre el dinero sucio, mejor. A la mañana siguiente, Liam fue atropellado por el coche de Garrett mientras corría y fue secuestrado. Derek quería advertir a la manada de Satomi, pero el capitán de la academia seguía incoherente. Según lo que Derek sabía, la manada de Satomi se escondía en el bosque. Como había perdido su olfato, pidió la ayuda de Malia para encontrarlos. En otro lugar, Styles y Lydia hablaron con el ayudante sobre la lista de muertos, pero no mencionaron el aspecto sobrenatural. Si el ayudante era uno de ellos, lo entendería por sí mismo. Cuando el ayudante vio su nombre en la lista, quedó tanto sorprendido como ofendido, preguntando si solo valía $5. Styles lo corrigió rápidamente. Son 5 millones.
Para sorpresa de todos, el ayudante valía más que la mayoría de los hombres lobo, que solo valían unos pocos miles de dólares. Cuanto menor era el número, mayor era la recompensa. Curioso, el ayudante preguntó por qué estaba en la lista. Styles y Lydia estaban igualmente perplejos, sin saber si el ayudante era realmente ignorante o estaba haciéndose el tonto. Styles cambió de tema, señalando que aún necesitaban descifrar el resto de la lista y que necesitarían la ayuda de otra Banshee, Meredith. Mientras tanto, Garrett había encerrado a Liam en un pozo, amenazando a Scott con intercambiar el dinero robado y a su novia por la vida de Liam. Garrett había planeado desviar la furgoneta de transporte de la prisión, y Scott no tendría más remedio que ayudarlo. El pozo era solo la primera trampa. La segunda capa de seguridad de Garrett era un cuchillo cubierto de acónito que usó para cortar a Liam. Atrapado y envenenado, Liam llamó a Scott, pero sin sus poderes de hombre lobo, no tenía ninguna posibilidad de escapar de las profundas paredes del pozo. Por otro lado, Derek le contó a Malia la historia de Satomi. Era uno de los hombres lobo más antiguos vivos y había cometido un terrible error durante la Segunda Guerra Mundial, cuando perdió el control y quemó vivo al novio de su amiga, la madre de Kira. Satomi se sentía responsable del estado actual de los zorros salvajes. Tras esa tragedia, se dedicó a estudiar el budismo y finalmente encontró una manera de controlar sus transformaciones. De repente, Malia olió el aroma de la pólvora. Derek dedujo que la manada de Satomi estaba en problemas y probablemente huyendo. Scott fue a la comisaría para obtener información, aprovechando las conexiones de su padre con el FBI. Pero cuando descubrió que su padre y el sheriff supervisaban personalmente el transporte de la asesina, entró en pánico. Después de todo, se suponía que debía desviar la furgoneta. Su padre, sin embargo, insistía en involucrarse. Scott ahora debía encontrar una manera de evitar que Garrett matara a alguien durante la misión. Esa noche, Scott y Garrett siguieron la furgoneta de la prisión, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras tanto, el ayudante, Styles y Lydia llegaron al hospital psiquiátrico para hablar con Meredith, pero fueron bloqueados por los guardias. Ni siquiera el distintivo del ayudante ayudó. Sin embargo, el ayudante no era de los que se rendían fácilmente. Mencionó la conducción en estado de ebriedad del guardia, lo que lo obligó a cooperar de inmediato. Finalmente, los tres pudieron reunirse con Meredith. Esa noche, la niebla era densa cuando Scott y Garrett se acercaron, solo para descubrir que la furgoneta de la prisión ya había sido desviada. Afortunadamente, McCall estaba inconsciente, y el sheriff solo había sufrido heridas leves. Quien había secuestrado a la asesina no era otra que Kate, quien dejó a sus guerreros berserker para terminar el trabajo. Enfurecido, Garrett blandió una lanza y avanzó para desafiarlos, gritándoles que no tocaran a su esposa. Hizo algunos movimientos espectaculares, pensando que tenía ventaja, pero el berserker permaneció inmóvil. Garrett asumió que su espectáculo había funcionado hasta que el berserker lo atravesó repentinamente en el pecho. Su muerte fue sorprendentemente rápida. Scott no tuvo mejor suerte, siendo noqueado de un solo golpe. Fue vergonzoso, considerando que Derek ya había resistido a los berserkers durante varios asaltos. De vuelta en el asilo, Meredith se negó a revelar la tercera clave. Afirmó que alguien la había notado. Los tres estaban perplejos, preguntándose quién le impedía revelar la tercera clave. Finalmente confesó: es el benefactor. Lydia insistió en que Meredith dijera más, lo que la hizo gritar de dolor. Su grito de Banshee fue tan agudo que lastimó los oídos de Lydia, obligándolos a irse con las manos vacías. Scott despertó en la clínica veterinaria con un puñal de hueso aún alojado en su abdomen. Chris llegó justo a tiempo para ayudarlo a extraerlo. A pesar de la fuerza del berserker, el puñal estaba mal colocado, dejando un olor que podría usarse para rastrear a Kate. Mientras tanto, Derek y Malia encontraron una fosa común de hombres lobo muertos en el bosque, probablemente envenenados. Una mano temblorosa llamó la atención de Derek. Había un sobreviviente. Al acercarse, se dio cuenta de que no era otra que Brayden. Siguiendo el olor, Scott y Chris lo rastrearon hasta una fábrica abandonada, donde Kate los esperaba. El olor había sido dejado deliberadamente como cebo. Era una reunión inesperada de hermanos. Kate quería negociar, asegurándole a su hermano Chris que no quería hacerle daño. Lo instó calmadamente a bajar su arma, diciendo que no tenían que pelear. Por coincidencia, Scott tampoco había venido a pelear. Con Garrett muerto, la única persona que sabía dónde estaba Liam era la asesina, pero Kate ya la había matado. Los berserkers comenzaron a agitarse, y Chris, viendo que Kate claramente había perdido la razón, no dudó y abrió fuego. Sin embargo, los berserkers eran inmunes a las balas. En la batalla que siguió, Chris y Scott no fueron rivales para ellos. Justo cuando los berserkers estaban a punto de ejecutar a Chris, Kate los detuvo con un grito furioso, aferrándose aún a su vínculo fraternal. Tras su partida, Scott ayudó a Chris a levantarse.
Habían venido aquí por respuestas, pero solo terminó en una pelea, y ambos se sentían completamente derrotados. De repente, un rugido salvaje resonó en los oídos de Scott. Lejos en el bosque, Liam hacía intentos repetidos por salir del pozo, volviéndose más fuerte con cada fracaso. Su aullido fue captado por Scott. Era el vínculo entre un lobo alfa y su beta. De vuelta en el asilo, Styles y Lydia habían estudiado el patrón de las claves. La primera clave fue Allison, y la segunda Aiden, ambos nombres de personas ya muertas. Styles se dio cuenta de repente de que las Banshees podían predecir la muerte. ¿Y si la tercera clave no era una persona ya muerta, sino alguien que estaba a punto de morir? Lydia, inspirada por este pensamiento, puso sus manos en el teclado, cerró los ojos y comenzó a escribir inconscientemente. Para su sorpresa, escribió Derek. La tercera parte de la lista de muertos ahora estaba desbloqueada, presagiando que la vida de Derek estaba en peligro. Mientras tanto, Liam estaba a solo un paso de salir, pero estaba completamente agotado. Justo cuando estaba a punto de rendirse, Scott lo levantó en el último segundo. Al mismo tiempo, Styles y Lydia recibieron una noticia impactante. Meredith, la Banshee, se había ahorcado. Su muerte era sospechosa, y el comportamiento de la enfermera disparó alarmas. Algo les decía que el benefactor ya había hecho su aparición. Lydia estaba abrumada por la culpa, pensando que si no hubieran buscado a Meredith, tal vez no habría muerto. Liam fue llevado de vuelta a la clínica veterinaria, donde el veterinario lo ayudó a neutralizar el veneno en su sistema. Scott no quería ver a nadie más a su alrededor herido, pero Chris le echó agua fría a su resolución, recordándole que no podía controlarlo todo. A pesar de esto, Scott juró salvar a todos, una promesa audaz que parecía casi destinada al fracaso. Más tarde, Scott y Styles clasificaron el dinero sucio que encontraron, y de él cayó una cinta de video. En una alcantarilla mugrienta, Kate se escondía como un animal acorralado. Aunque parecía fuerte, la realidad estaba lejos de ser glamorosa. Una voz resonó a lo lejos, diciendo que podía oler hasta las ratas, incluso si ella intentaba ocultar su olor aquí. La fuerza de Peter claramente había crecido. Parecía haber heredado el sentido del olfato perdido de Derek. Resultó que Kate no había dominado el control de sus transformaciones bajo la guía de Peter. De hecho, era aún más propensa a perder el control. Todo esto era parte del plan de Peter. Aunque la ira podía desencadenar transformaciones, sin las lecciones adecuadas, Kate nunca tendría el control total. Peter, siempre astuto y estratégico, creó esta dinámica de poder para obtener una asociación igualitaria con Kate, especialmente porque sus guerreros Berserker eran tan formidables. Sin una preparación adecuada, Peter sabía que podrían matarlo fácilmente. Propuso enseñarle a Kate la técnica de transformación completa, pero a cambio, ella debía ayudarlo a recuperar el dinero robado. Sin embargo, Kate lo vio venir, burlándose de él al decir que quería más que dinero. Con ambición en los ojos, Peter admitió que quería recuperar la posición de lobo alfa, no solo la riqueza.